mandó a las tropas que bajaran troncos de madera de la montaña, y los unió a modo de balsas como si tuviera la intención cruzar el río con ellas y pasar de esta manera con su ejército. Dejando a las fuerzas contrarias pendientes de ello, subió a una colina cubierta de tupida arboleda, capaz de ocultar a quienes se metiesen en ella, y allí apostó 5.000 arqueros a pie y 800 jinetes. Tomó después a sus jinetes con los que cruzó el río Ebro por la parte más estrecha, donde el río era franqueable con mayor facilidad, para caer inopinadamente sobre el enemigo, de suerte que algunos sucumbieron, muchos huyeron en desbandada y los demás, llenos de estupefacción por lo súbito de su aparición, permanecieron boquiabiertos ante tan inesperado cruce. Ya en seguridad, hizo atravesar también al resto del ejército, produciéndose gran mortandad, pues las bajas fueron unos 34.000. Al caer la tarde Constantino capturó el campamento enemigo, mientras que Licinio, tomando cuantos pudo de los suyos, emprendió el camino a través de Tracia para unirse a su flota. Batalla naval del Helesponto, julio 324, cuando se hizo de día, las fuerzas de Licinio que se encontraban dispersadas por los montes y valles buscando refugio, se entregaron junto con las fuerzas que Licinio había dejado atrás al huir de Constantino. Licinio había huido a Bizancio, y Constantino marchó tras él y asedió de Bizancio. La flota del Pireo, que estaba anclada en Macedonia, Constantino dio órdenes a sus almirantes de llevar los barcos a la entrada del Helesponto. Cuando, conforme al ordenado, los generales de Constantino decidieron presentar batalla solo con 80 triaconteras que eran pequeñas y manejables y dada la estrechez del paso no cabían más barcos. En cambio, Abanto, el almirante de Licinio, que navegaba hacia ellos con 200 barcos, despreció el escaso número de naves contrarias y pensó que las derrotaría fácilmente. Ambas partes dieron las señales de ataque, y ambas flotas se dirigieron una contra la otra. Las naves de Constantino lo hicieron en orden, mientras que las de Abanto lo hicieron en desorden, empezando a chocar entre sí. Muchas naves se hundieron y otras quedaron dañadas. Después de todo el día de lucha, al llegar la noche ambas flotas se retiraron, unos lo hicieron a Eleunte en Tracia, y Abanto puso rumbo a Antío. Prometiéndoles que él en persona marcharía a la cabeza, sacó el ejército de la ciudad y se dirigió al encuentro de los enemigos, que ya estaban desplegados. Ambas fuerzas contaban con unos 130.000 efectivos. Hubo una recia batalla en lo prometiéndoles que él en persona marcharía a la cabeza, sacó el ejército de la ciudad y se dirigió al encuentro de los enemigos, que ya estaban desplegados. Ambas fuerzas contaban con unos 130.000 efectivos. Hubo una recia batalla en los campos entre Calcedonia y el promontorio sagrado, y en ella las veteranas fuerzas de Constantino se lanzaron con ímpetu sobre el enemigo causando una gran mortandad. Constantino no hizo uso de maniobras especiales en la batalla, sino un asalto frontal masivo. Del ejército de Licinio apenas 30.000 consiguieron escapar. Tan pronto como tuvieron noticias de la derrota, los habitantes de Bizancio abrieron sus puertas para acoger a Constantino, y también los calcedonios procedieron de la misma manera. Licinio, tras su derrota, marchó a Nicomedia con lo que le quedaba de caballería y con unos pocos miles de infantes. Licinio en Nicomedia, pronto se vio acosado por las fuerzas de Constantino. Perdidas las esperanzas y en la certeza de que no contaba con fuerzas suficientes para el combate, salió de la ciudad y se presentó ante Constantino en actitud de suplicante, haciéndole entrega de la púrpura, llamándole emperador y soberano y pidiéndole perdón por lo cometido. Pues confiaba en que viviría, ya que su mujer había obtenido promesas en este sentido de Constantino. Constantino entregó a Martiniano a su guardia para ser ejecutado, y en cuanto a Licinio, lo envió a Tesalónica con objeto de que viviese allí como un ciudadano normal. Poco tiempo después, cuando trató de reclutar a algunos bárbaros para formar un ejército, Constantino ordenó la ejecución de Licinio, que fue ahorcado en el año 325 reinado de Constantino. Al año siguiente se inició la construcción, sobre la antigua Bizancio, de la ciudad de Constantinopla, que pasaría a ocupar un lugar de privilegio en el imperio. Un año después, el emperador concedió el título de Augusta a Helena, su madre. En el 326 se desarrolló un drama familiar que al parecer estuvo en el origen del viaje de Helena a Tierra Santa, donde se le atribuye el descubrimiento del Santo Sepulcro y la invención de la Vera Cruz.
Fausta, la esposa de Constantino, consiguió que su marido mandara ejecutar a Crispo, primogénito del emperador habido de su anterior matrimonio con Minervina. Poco después, Fausta fue acusada de adulterio y Constantino la hizo ejecutar. Tales condenas fueron acompañadas del asesinato de varios miembros de la corte, lo produjo una profunda ola de indignación entre la población de Roma. El 11 de mayo del año 330 inauguró la nueva capital del imperio, Constantinopla. La ciudad, que fue engalanada con monumentales edificios y obras públicas, ofrecía la ventaja de su situación excepcional, en la unión entre Asia y Europa. La mayor parte de las ciudades griegas fueron privadas de sus principales obras de arte para ser llevadas a la nueva capital. Su senado pronto sustituiría el de Roma. Entre el 332 y el 334 sostuvo una exitosa campaña contra los godos, a los que consiguió expulsar más allá del Danubio. En el 333 nombró César a su hijo Constante, y, en el 335, a Dalmacio, uno de sus sobrinos. Pese a su defensa pública del cristianismo y a su intervención en los debates teológicos, probablemente su interés era fundamentalmente político, Constantino nunca había recibido el bautismo. En su lecho de muerte cambió sus ropajes imperiales por la vestidura blanca y fue bautizado por Eusebio, obispo de Constantinopla. Murió el 22 de mayo de 337, y fue enterrado en su iglesia de los apóstoles en Constantinopla. Dejó el imperio repartido entre sus tres hijos, Constantino II el joven, Constante y Constancio II, y sus dos sobrinos, Dalmacio y Anibaliano, pero los conflictos entre ellos obligaron a que, después de su muerte, Constantino siguiera reinando nominalmente durante varios meses. Dalmacio se hizo con el control del área de Constantinopla y los Balcanes. Constantino II, el mayor de los hermanos, controlaba la parte occidental del imperio, hasta Creveris. Constancio II era el dueño de la parte oriental hasta Antioquía, mientras que Constante se encargaba del gobierno de Iliria, Italia y África y finalmente otro sobrino, Anibaliano, gobernaba con el título de rey la parte oriental de Asia Menor. Reformas militares de Constantino, 306-337, Constantino reorganizó el territorio romano de una manera más sistemática, se basó en la división de Diocleciano, pero fue mucho más completa. Todo el imperio se dividió primero en 4 grandes partes, llamadas prefecturas que estaban mandadas por un prefecto pretoriano, estas se dividían en diócesis, 13 en total, y estas a su vez en provincias, 117 en total. La prefectura del este comprendía 5 diócesis, la del este con 15 provincias, Egipto 6 provincias, Asia 11 provincias, Ponto 11 provincias, y Tracia 6 provincias, en total 49 provincias. La prefectura de Iliaria con 2 diócesis, Dacia con 5 provincias y Macedonia con 6 provincias, en total 11 provincias. La prefectura de Italia con 3 diócesis, Italia con 17 provincias, Iliria con 7, y África con 6, total 30 provincias. La prefectura de Galia con 3 diócesis, Hispania 7 provincias, Galia con 17 y Britania con 5, en total 29 provincias. Cada diócesis estaba mandada por un vicario sujeto al prefecto pretoriano. Cada provincia estaba mandada por un gobernador provincial, y estaba formada por ciudades y pueblos, bajo sus propios gobiernos municipales. Las ciudades estaban gobernadas generalmente por un consejo de la ciudad, curia, presidido por 2 o 4 magistrados, Duumviri, Quatuor Viri. También hubo un defensor del pueblo, defensor populi, que, como el antiguo tribuno republicano, protegía al pueblo en sus derechos. Constantino separó la autoridad militar de la autoridad civil, mantuvo los 2 ejércitos anteriores, los comitatenses y los limitanei, pero creó los palatini tras licenciar y disolver a la guardia pretoriana en el 312. Los palatini originalmente estuvieron compuestos por los antiguos pretorianos, estaba mandada por el Magister Officiorum y dependía directamente del emperador, entre sus misiones estaba controlar los servicios de información, la guardia imperial, y la fabricación de las armas para dichas unidades, y el servicio postal romano.
Se encargaba igualmente de organizar las recepciones y audiencias del emperador, del conjunto del personal de palacio adscrito directamente a atender a este y gestionaba todas las cuestiones internas a los regimientos de caballería palatini, de unos 500 hombres, se les dio el nombre de escuelas palatinas o Scholae Palatinae, eran cuerpos de élite principalmente de origen germánico, en un principio había solo 3. Schola Scutariorum Prima, Schola Scutariorum Secunda y Schola Scutariorum Clivanariorum, a esta última estaba compuesta de catafractas a los que se denominaron Clivanieli, que viene del griego horno, debido al calor que debían pasar. Cobraban una paga elevada, anonae vicae, y tenían muchas posibilidades de promocionar en su carrera militar, también tuvieron el privilegio de estar exentos del pago de impuestos, privilegiis scholarum. Solían ser físicamente corpulentos, guapos y de talla alta, y sus armaduras y armas eran de la mejor calidad y muy finamente decoradas, ya que en las paradas militares no debían desentonar con el emperador. Los regimientos de infantería de élite pasaron a llamarse legiones o auxilia palatina. Las legiones palatinas eran 5 en un principio y tenían 1500 efectivos cada una. Las auxilia palatina eran 10 y contaban con 500 efectivos. En total las unidades palatinas tenían 1500 jinetes, 7500 legionarios y 5000 auxiliares. Por otra parte, el tamaño de la legión limitanea era de 2000 a 4000 efectivos y las legiones comitatenses se redujeron a 1000 soldados. Se crearon 2 legiones de ballestari y los seniores y los juniores que debían tener unos 1000 efectivos y 50 piezas, aunque también había unidades ballestari en los fuertes de las legiones limitanei. Creó el Magister Militum que manda todas las fuerzas, Magister Equitum para el mando de caballería y Magister Peditum para el mando de la infantería. Las legiones comitatenses estaban mandadas por un prefecto, se componían de 2 cohortes cada una mandada por un tribuno. La cohorte constaba de 6 centurias mandadas por un centurión y un octio, cada una con 80 hombres, en total 480 combatientes, a los que hay que sumar un vicario que era el segundo jefe, un primicerio o jefe de personal, un adjutor o ayudante, un intendente, heraldos, portaestandartes y músicos hacían un total de 501 efectivos, mientras que la legión alcanzaba los 1023 en total. Las legiones limitanei no tenían composición fija, tenían entre 2000 y 4000 hombres dependiendo de la misión, y entre 3 y 5 cohortes. Las fuerzas auxiliares tenían como mandos el circitor, que era como el inspector de centinelas, y en caballería era un hijo de jinete con 2 caballos y un esclavo. El vierco, que era el equivalente al decano, mandaba un contubernio de 10 hombres. El ordinario, que debía mandar 50. El centenario, que mandaba 100 y ducenario, que mandaba 200. Constantino modificó el antiguo sistema de frontera fortificada en un sistema de defensa elástica en profundidad con la formación de una gran reserva central en desventaja de las tropas de frontera y el fortalecimiento de la caballería. Constituyó una segunda línea defensiva más allá del Danubio en Hungría/Rumanía, en donde emplazó una guarnición mixta de romanos y tropas nativas con idea de proteger las tribus dacias y sármatas de las incursiones godas. En cuanto a las tácticas, los arqueros a caballo y los honderos que se ubicaban enfrente de las líneas lanzarían sus proyectiles al enemigo antes del enfrentamiento entre las infanterías, retirándose rápidamente a la retaguardia de su propia línea de infantería. Desde allí la totalidad de los hostigadores lanzarían una lluvia de proyectiles continua sobre los enemigos, disparando por encima de las cabezas de su propia infantería. La labor de la caballería de cada ala era poner en fuga a la caballería enemiga y luego, si era posible, rodear a la infantería enemiga para atacarles desde los flancos y la retaguardia. Mientras que el rol de los arqueros y la caballería permanecía similar, las tácticas de infantería se hicieron menos agresivas, utilizando menos la carga y a menudo esperando la carga enemiga en su lugar. Durante la batalla, la línea romana ejercía una presión constante en formación cerrada. Por otro lado, el pilum había sido sustituido por la lancea, una lanza de mano empleada para ensartar, de unos 2,5 metros de largo. El alcance más largo de la lanza y la adopción de escudos redondos permitían un despliegue de batalla en la que los escudos se unían para formar un muro de escudos, y las lanzas sobresalían por los huecos en que formaban los escudos entrelazados.
El ejército tardío también daba más importancia a los proyectiles, reemplazando la antigua pila de un solo